Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Amados hermanos y amigos, esta es la tercera lección de la secuencia de estudios El fruto del Espíritu. Habíamos mencionado en la primera lección que cuando estamos hablando del fruto del Espíritu, nos estamos refiriendo a las cualidades que están mencionadas en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Y ahí habíamos visto que existen 9 cualidades que produce el fruto del Espíritu. Ya hemos hablado de la primera cualidad, ahora vamos a hablar de la segunda cualidad, que vendría a ser el gozo. Cuando estamos hablando del gozo, a lo que nos referimos es a la alegría, a la felicidad, al disfrute o sentimiento de complacencia. Pero no se trata de una emoción pasajera o temporal, sino de un componente permanente en la vida del creyente. Y es que nosotros a lo largo de este estudio nos vamos a dar cuenta que una cosa es el gozo que produce las circunstancias por las cuales atravesamos en nuestra vida terrenal, en nuestra vida social. Ciertamente tenemos alegría, tenemos gozo. Por ejemplo, cuando nuestro equipo de fútbol favorito obtiene un título, hay mucha algarabía. Pero ese gozo, esa felicidad es pasajera, porque pasa el momento y luego las cosas se van olvidando. En cambio, cuando nosotros tenemos una relación con Dios, se vuelve un gozo permanente. Vamos a ver en primer lugar y vamos a notar que el gozo que nos ofrece el mundo es pasajero. Y esto lo podemos ver en el libro de Job, capítulo 20, versículos 4 y 5, dice: Tú sabes que siempre ha sido así desde que el hombre existe sobre la tierra. La alegría del malvado dura poco. Su gozo es solo por un momento. Es decir, las cosas, las alegrías que nos ofrece este mundo van a ser pasajeras. En cambio, el gozo del creyente es un gozo permanente. ¿Por qué? Porque el origen o la fuente del gozo del creyente está en Dios. Así como lo dice el Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Entonces, como estamos viendo en este pasaje, nos está diciendo que el origen del gozo del creyente está en Dios. Es por esto que los creyentes, los cristianos, podemos atravesar por diferentes tipos de circunstancias. Inclusive podemos atravesar por diferentes tipos de problemas, pero siempre tenemos el gozo, porque el origen del gozo del creyente está en Dios. Por ejemplo, si leemos en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 10, el apóstol Pablo dice: como entristecidos, pero siempre gozosos. No importaban las circunstancias para el apóstol Pablo, aunque estuviera entristecido exteriormente hablando, pero interiormente hablando, en su vida espiritual, él se sentía gozoso. Y es así como nosotros los cristianos nos encontramos, porque nuestra alegría, nuestra felicidad, no depende de las circunstancias, sino depende de una correcta relación con nuestro Dios. Vamos a identificar 4 razones por las cuales nosotros debemos fortalecer nuestro gozo. 4 razones por las cuales nosotros debemos sentirnos plenamente gozosos, plenamente felices. El primero de ellos es por la predicación del Evangelio. Y es que nosotros nos sentimos gozosos cuando la palabra del Señor es predicada.
Y ese es el gozo que sentían los cristianos del primer siglo. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo dice: que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré siempre. No importaba quién predicara a Cristo Jesús, pero lo importante es que el apóstol Pablo se sentía gozoso al enterarse que Cristo Jesús estaba siendo predicado. Y esa debe ser una razón para fortalecer nuestro gozo en el Señor. Una segunda razón del por qué nosotros debemos reforzarnos nuestro gozo es por nuevos hermanos en la fe. Cuando hay nuevos convertidos, eso produce gozo en el creyente. Dice en el libro de Hechos capítulo 15 versículo 3: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Entonces estamos viendo en este pasaje que los cristianos de aquel tiempo se sentían gozosos al enterarse que habían nuevos creyentes. Habían personas que estaban recibiendo a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y cuando nosotros nos enteramos del crecimiento de la iglesia, cuando nosotros nos enteramos de que hay nuevos convertidos, pues eso nos produce gran gozo. Una tercera razón para fortalecer el gozo del creyente tiene que ver con el sufrimiento temporal. Nuestro Señor Jesucristo nos había dicho en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 11 y 12, dice: bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros. Y luego dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande arriba en los cielos. Y esto lo tenían muy en cuenta los apóstoles. Es así que en Hechos capítulo 5 versículo 41 dice la palabra del Señor: ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Entonces nos estamos dando cuenta que los cristianos, a pesar de estar siendo castigados, siendo lastimados, pero ellos se sentían gozosos. Una cuarta razón para que nosotros podamos sentirnos gozosos y realmente plenamente felices es enterarnos que nuestros nombres están escritos arriba en los cielos. Nuestro Señor Jesucristo nos dice esto en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 20. Y recordemos que este pasaje nos está hablando cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar el Evangelio, el reino de Dios. Y entonces los discípulos regresan todos contentos y felices y le dicen a Jesús: Señor, hasta los propios demonios se nos sujetan. Y entonces la respuesta de Jesús es la siguiente: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, una razón para sentirnos plenamente gozosos es saber que nuestros nombres están escritos arriba en los cielos. Y eso produce un gozo permanente. No se basa en las circunstancias por las cuales atravesemos, sino más bien depende de una relación con nuestro Dios. Entonces, hemos hablado de 4 razones que nos ayudan a fortalecer nuestro gozo en el Señor. Hemos dicho que por la predicación de la palabra de Dios nos sentimos gozosos. Por nuevos creyentes,
Nos sentimos gozosos inclusive cuando atravesamos por algunas dificultades, como habíamos mencionado, por el sufrimiento temporal. Y en cuarto lugar, otra razón para sentirnos gozosos es porque nuestros nombres están escritos arriba en los cielos. Ya que hemos hablado de estas 4 razones para reforzar nuestro gozo, ahora vamos a hablar de tres maneras de expresar nuestro gozo. Es decir, si usted se siente gozoso, si realmente nos sentimos gozosos, podemos expresarlo por medio de cantar alabanzas al Señor. Dice el Salmo 81, versículo 1, cantemos con gozo a Dios, nuestra fortaleza. Aclamemos con júbilo al Dios de Jacob. Está diciendo, cantemos con gozo a Dios. Es decir, si usted realmente se siente gozoso, si realmente el origen de su gozo es Dios, entonces usted lo va a poder expresar por medio de cantar alabanzas a nuestro Padre Celestial. Esa es una manera de expresar nuestro gozo. Otra manera de expresar nuestro gozo es congregándonos, yendo y participando de las reuniones que nosotros tenemos como iglesia. Dice el Salmo 122, versículo 1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Usted se siente gozoso? ¿Usted se siente feliz cuando va y se congrega? Si es así, entonces usted tiene el gozo de Dios. Y es un gozo que produce el Espíritu. Si en cambio para usted es una carga pesada, el congregarse como iglesia, le resulta aburrido, quiere decir que usted todavía no está lleno del Espíritu. Y usted debería pedirle al Señor que lo llene de su Espíritu para poder tener esta cualidad del fruto del Espíritu, que es el gozo. Una tercera manera en que nosotros tenemos de expresar nuestro gozo es por medio de escuchar la palabra de Dios. Realmente cuando nosotros estamos bien comprometidos con nuestro Señor, cuando realmente nosotros estamos llenos del Espíritu, entonces escuchar la palabra del Señor es una delicia para nosotros. En cambio, si usted no está lleno del Espíritu, si usted de repente solo por compromiso asiste a la iglesia, entonces muy probablemente la palabra del Señor le va a resultar bastante aburrida. Y es ahí cuando nosotros debemos hacer un examen de conciencia, si realmente nuestra conversión ha sido verdadera o ha sido realmente una conversión falsa. Deberíamos de examinar nuestra conversión, porque un cristiano se siente gozoso al oír la palabra del Señor. No necesariamente este estudio que yo le estoy dando, o no necesariamente los estudios que yo le propongo, sino que cuando usted lee la Biblia, cuando usted escucha la palabra del Señor, ya sea de repente de su predicador favorito, pues usted si se siente gozoso, eso es un indicativo de que usted está lleno del Espíritu. En cambio, si para usted resulta ser muy pesado escuchar la palabra del Señor, probablemente su relación con Dios está un poquito deteriorada. Porque miren lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. O sea, dice que los tesalonicenses, aún en medio de problemas, de dificultades, recibieron la palabra del Señor, escucharon la palabra del Señor,
pero lo hicieron con gran gozo. Y ese es el gozo que produce el Espíritu Santo. Entonces estamos viendo 3 maneras en las cuales nosotros podemos expresar nuestro gozo. Habíamos dicho, podemos expresar nuestro gozo cantando alabanzas al Señor, congregándonos y escuchando la palabra de Dios. Quiero terminar este estudio acerca del gozo mencionando 2 textos bíblicos que se encuentran en el libro de Proverbios. El primero de ellos, Proverbios capítulo 17, versículo 22, dice: el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Entonces, hay razones, inclusive de salud, para sentirnos gozosos, alegres. Y por último, Proverbios capítulo 15, versículo 13 dice: el corazón alegre embellece el rostro, pero el dolor del corazón abate el espíritu. Amados hermanos y amigos, que el amor y el gozo de Dios esté con cada uno de ustedes. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí.